Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliet Torres, coordinadora pedagógica de Cundinamarca. Bueno, en esta oportunidad vamos a adentrarnos un poquito en el documento 20, el sentido de la educación inicial, el cual corresponde a la serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Entonces, bueno, para nosotros pues es importante entrar a revisar la línea de tiempo, los avances que han venido desarrollándose en torno a este proceso de la educación inicial. Entonces, para ello vamos a entrar a revisar que todo este tema de la educación surgió a partir de la época de la colonia, cuando fueron creados los hospicios o los asilos, los cuales tenían como objetivo prestar un servicio de atención pues a las comunidades en condición de vulnerabilidad, y en su momento estos asilos eran dirigidos por comunidades religiosas. A mitad del siglo XX se presentó entonces los modelos higienistas, lo cual trataba de mantener o de crear unas instituciones que salvaguardaban la salud de los niños y preservaban la higiene a través de la puericultura. La puericultura es como ese estudio de las condiciones de salud de los niños y las niñas. Para 1851 entonces se presenta la escuelita Yerbabuena, que recibía a niños y niñas menores de 6 años, y era como ese primer acercamiento, fue cuando se empieza a presentar ese primer acercamiento a las actividades pedagógicas recreativas. Para el siglo XX se crearon 30 centros de desarrollo preescolar, los cuales pues en sus inicios eran de carácter privado. Dentro de estos centros pues se pusieron en práctica las propuestas pedagógicas planteadas por Montessori y por De Clory. A finales del siglo XIX se inicia el funcionamiento de las escuelas de los párvulos y los kindergarten en jardines infantiles. Dentro de esta línea entonces de tiempo también es importante resaltar que para 1972 se habla de la creación del Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá, que tenía como misión formar al talento humano encargado de educar a los niños y las niñas menores de 6 años. Entonces es cuando entramos a hablar de la creación de las escuelas Montessori. Para el año de 1946 se presenta entonces la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el cual se constituye en el primer conjunto de leyes que entran a regir a favor pues, de la población infantil. Para 1962 se reglamenta la creación de los jardines adscritos al Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de garantizar el acceso a las clases menos favorecidas de la sociedad. Para 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de promover la protección del niño y procurar la estabilidad y el bienestar familiar. Adicional entonces a este periodo en el tiempo y en esta línea de tiempo que estamos revisando, se crean también los CAIP, que son los Centros de Atención Integral al Preescolar, orientados a la atención a los niños y las niñas de la población trabajadora, aquella población que no contaba con un lugar adecuado, un lugar propio para poder dejar a sus hijos. Para 1972 entonces se crean los hogares comunitarios para los niños y las niñas menores de 5 años, el cual tenía como objetivo brindar una atención en afecto, en protección, en salud y en desarrollo psicosocial. Para el año de 1976 se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se plantea la educación preescolar como primer nivel educativo. Ya para 1990 entonces se dan los aportes, se presentan entonces los aportes del proyecto pedagógico educativo comunitario del ICBF, donde el objetivo o la misión de este proyecto pedagógico se centra en el desarrollo infantil como eje del desarrollo humano y de la educación con los niños y las niñas. Y también entonces paralelo en este periodo de 1990 se realiza la creación de los FAMI. Para la década de los 2000 entonces la educación en la primera infancia está ya en la agenda pública de todos los estados. Para el 2002 se presenta una movilización social, la cual se consolida para el 2005
que va encaminada a la construcción de la política pública de primera infancia. En este pues se reorganizaron 7 comisiones, las cuales estaban encargadas de hacer un balance pues en los desarrollos de las acciones de primera infancia. Para el 2006, entonces, el país pues avanza en la formulación del Código del Menor y pues este lo promulga a través de la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Eh, para el 2006 se reorganiza el segundo Foro Internacional de la Movilización por la Primera Infancia, el cual se constituye en la base para la expedición de la Política Pública Nacional de Primera Infancia Colombia por la Primera Infancia. Para el 2009 y 2010, entonces, el Ministerio de Educación Nacional lanzó la política educativa para la primera infancia en el marco de una atención integral. Allí, entonces, para ese periodo entre el 2009 y 2010, entonces se crean la modalidad de entornos de familia, la modalidad de entorno comunitario y la modalidad de entorno institucional. Entonces, si bien es cierto, esta rápida revisión en lo que ha sido los avances en el proceso de educación inicial, partimos de que iniciamos siendo un proceso netamente asistencialista para dar como solución a esas necesidades básicas que necesitaban en su momento ser resueltas. El cuidado de los niños y las niñas en los diferentes asilos, como lo vimos al inicio de la línea de tiempo, y a hoy podemos hablar de que hay una política pública establecida, la cual tiene como en su centro, de actuación los niños y las niñas a nivel nacional. Bueno, entonces, revisando este proceso de lo que ha sido la línea de tiempo en cuanto al proceso de educación inicial, los respectivos avances, foros, la participación, las leyes, todo lo que ha venido avanzando el Estado en este proceso de darle ese valor a lo que es la educación inicial y de poder darle también ese valor a los niños y las niñas como sujetos de derechos. Entonces vamos a recordar o a aportar cada uno desde sus conocimientos o sus presaberes. ¿Qué se nos ocurre cuando nos mencionan o cuando nos hablan sobre el sentido de la educación inicial? ¿Qué es eso del sentido de la educación inicial? ¿O qué palabras llegan a nuestra mente cuando escuchamos hablar de educación inicial? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? Entonces vamos a tomarnos ahí 5 minutos para cada uno pensar en esos 3 interrogantes. Vamos a pedirle al moderador, a la persona que está dirigiendo la capacitación, que contabilice, por favor, los 5 minutos para darles el espacio a los participantes que podamos reflexionar en torno a esos 3 interrogantes. Una vez, pues, damos el espacio de reflexión frente a estos interrogantes, entonces vamos a hacer una lluvia de ideas, donde la idea, valga la redundancia, es podernos escuchar, podernos aprender y poder tener esa construcción colectiva de conocimiento frente a los presaberes que cada uno de nosotros tiene en torno a nuestro quehacer pedagógico y en torno a los espacios en los que cada uno pues nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Entonces, los escuchamos, que nos puedan compartir qué pensamos o a qué hace referencia a estos 3 conceptos anteriores. Entonces vamos a tomarnos allí también 5 minutos para que de manera participativa y voluntaria las personas nos compartan sus conocimientos frente a ello. Bueno, y una vez al poder escuchar los diferentes conceptos, apreciaciones y presaberes de cada uno de los participantes que deciden darnos su opinión, entonces vamos a adentrarnos un poquito en cuanto a qué es el tema de educación inicial. Nosotros tenemos unos conceptos que a medida de que ejercemos y que estamos en nuestra práctica adquirimos, o que aprendemos también de los diferentes procesos de cualificación, que aprendemos también a partir de la puesta en marcha de cada una de las actividades, de los procesos que desarrollamos, pero es importante
revisar qué nos dice el documento. El documento, como les decía al inicio, es el documento número 20, el sentido de la educación inicial. Entonces, pues es importante partir que ese sentido, esa educación inicial, pues pone en su centro a los niños y a las niñas. Y es importante que cuando nosotros nos hablen de educación inicial, automáticamente pensemos en el niño y en la niña como sujetos activos de derechos. Entonces, allí, dentro de ese proceso de educación inicial, reconocemos las particularidades y singularidades del desarrollo infantil. ¿Por qué singularidades? Porque los niños, no todos los procesos de desarrollo no son iguales, no todos los procesos del desarrollo son iguales, son singulares, son particulares. Cada niño vive su proceso de desarrollo de acuerdo a muchas cosas que ya lo vamos a revisar un poco más adelante frente a lo que el documento nos lleva a reflexionar en torno a ese proceso de educación inicial. ¿Qué objetivo tiene? Pues promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial, lo que significa el reconocimiento de los niños y las niñas en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, como lo decía, de sus intereses, de sus gustos y necesidades, atenderlos mediante las actividades que implican esos intereses en sus momentos particulares del desarrollo. De allí la importancia de que nuestras planeaciones pedagógicas estén enfocados al proceso del desarrollo del niño. No puedo hacer una planeación pedagógica para un niño de 0 a 6 igual a un niño de 4 a 5 años, porque los procesos son singulares. Los procesos en la edad del desarrollo de cada niño es variable. Por eso tenemos que pensar en un proceso más singular dentro de nuestras actividades y nuestras planeaciones pedagógicas. Entonces, es importante que revisemos también que este proceso de la educación inicial parte, como les decía, del reconocimiento de las características, capacidades y habilidades de los niños y las niñas, lo cual es la base para promover e implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la generación de aprendizajes de forma significativa. ¿Y cómo logramos nosotros en primera infancia y en educación inicial hablar de poder generar espacios de forma significativa? Dentro de nuestro proceso pedagógico intencionado, donde nuestras actividades rectoras son el eje transversal en nuestros procesos pedagógicos y nuestras planeaciones. Todo lo que nosotros proyectemos que vamos a hacer desde los diferentes componentes de atención, la idea es que esté proyectado a través del juego, el arte, la literatura y la exploración, ya que sabemos que a partir de estas actividades rectoras los niños pues potencializan sus diferentes habilidades y capacidades. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que se llama papel y lápiz, el cual va a tener un tiempo aproximado de 30 minutos. Para eso le vamos a pedir al moderador que contabilice esos 30 minutos a partir de que se socialice las indicaciones y las directrices para el desarrollo de la actividad. En ese orden de ideas, entonces, el moderador va a manejar los tiempos en cuanto a lo que el talento humano se demore en el ejercicio de este desarrollo que es práctico para poder pues dar cumplimiento a lo proyectado, a lo planeado. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos? Para el desarrollo de esta actividad, entonces contaremos con un tiempo de 15 minutos, la cual pues vamos a pedir a los participantes que se dividan en 7 subgrupos. ¿Por qué 7? Porque dentro del abordaje del documento 20 tenemos 7 preguntas que son indispensables para poder comprender qué es este tema del sentido de la educación inicial. Entonces, esos 7 grupos vamos a pedirles que cada uno escoja un representante. Vamos a darles un tiempo de 15 minutos para dar la respuesta al interrogante y otros 15 minutos para socializarlo, ¿sí? La idea es que podamos hacer un ejercicio práctico donde podamos, como les decía, hacer un proceso colectivo de conocimiento. Recordemos que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo apropiamos conceptos para sí
y de esa manera también vamos a enriquecer no solo como profesionales, sino también a manera personal. Entonces, bueno, vamos a dividir el grupo de los asistentes en 7 subgrupos. De esos 7, cada grupo va a coger una de las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es la educación inicial? ¿Para qué educar en la primera infancia? Es la segunda pregunta. ¿Quiénes participan en la educación inicial? ¿Qué procesos otorgan sentido a la educación inicial? ¿Cuáles son los espacios en los que acontece la educación inicial? ¿Qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial? ¿Cómo se organiza el trabajo pedagógico en la educación inicial? Estas son las 7 preguntas que cada grupo se va a apropiar de una de ellas y una vez finalicen los 15 minutos para resolver el interrogante, vamos a dar los otros 15 minutos para poder socializar. ¿Cuál es la idea? Que podamos de pronto no abordar un concepto técnico frente a cada una de las preguntas, sino más bien desde nuestra experiencia, cómo podemos dar respuesta a estos interrogantes. ¿Listo? Entonces, bueno, le vamos a pedir al moderador, al coordinador, la persona que esté dirigiendo el proceso de cualificación, que contabilice, por favor, los 30 minutos para el desarrollo de esta actividad. Una vez entonces ha terminado los 30 minutos del desarrollo de la misma, entonces vamos a revisar qué nos dice el documento 20 en torno a estos 7 interrogantes. Entonces, recordemos que es importante también revisar en la parte conceptual y los lineamientos de ICBF en torno a el sentido de la educación inicial y no solo en cuanto a este documento. Recordemos que ICBF tiene todos los lineamientos, resoluciones, guías y todo lo que requerimos para poder hacer un proceso de atención integral de la manera más adecuada. Para eso, pues les invitamos siempre a revisar la página de intranet del ICBF, donde van a encontrar los documentos que ustedes requieran para aclarar sus dudas frente a los diferentes procesos que emana directamente la atención. Bueno, vamos entonces a abordar qué es la educación inicial, que es esa primera pregunta, y vamos a entrar a revisar qué nos dice el documento 20 en torno a esto. Entonces, partimos de comprender que educar en la primera infancia significa proponer acciones contundentes desde los diferentes actores de la sociedad que favorecen los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Los niños construyen su propia realidad, generan aprendizajes, se desarrollan, potencian sus capacidades, habilidades y adquieren otras. Este potenciamiento de las capacidades de los niños y las niñas obedece al entorno en donde se desenvuelven y los adultos en los que se relacionan. De allí la importancia del entorno hogar. Entonces recordemos que hay diferentes entornos en los cuales se desenvuelven los niños y las niñas en su proceso de desarrollo. De allí habrán unos entornos que tendrán más importancia que otros. Todos son importantes, pero este entorno, que es el entorno hogar, es de los fundamentales en el proceso del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque el entorno hogar es el que enseña, ¿cierto? El que educa, el que genera diferentes procesos de aprendizaje en los niños y en las niñas que después vamos a entrar a desarrollar en el proceso educativo. Entonces, de allí la importancia de darle ese valor al entorno hogar y que los padres y madres como adultos responsables sean conscientes del papel que ellos juegan en el proceso del desarrollo de los niños. ¿Para qué educar en la primera infancia? ¿Para qué creen ustedes que es importante educar en la primera infancia? Bueno, nosotros sabemos que los primeros años de vida, los primeros 1000 días de la vida de un niño configuran las relaciones emocionales, afectivas, el desarrollo neurológico y físico y la interacción con el mundo exterior, la construcción de su identidad y desarrollo de autonomía. Hay muchos procesos que se gestan en estos primeros 1000 días, en los primeros años de vida de los niños y las niñas, por eso la importancia de que se haga un proceso intencionado en estos primeros años de vida. Educar pues, en la primera infancia se constituye como una posibilidad de propiciar un sinnúmero de experiencias que le permita comprender y resignificar el mundo,
Ahí entonces es donde el maestro es el encargado de generar diferentes experiencias que le permitan a los niños y a las niñas entrar a comprender, a aprender, a conocer, a explorar. Es esa oportunidad, como nos dice el documento, es la oportunidad que nosotros tenemos para entrar a fortalecer habilidades y trabajar con los niños y las niñas. Estas actividades entonces, como lo veíamos o como es la necesidad que se proyecte desde los agentes educativos, son actividades intencionadas en donde los maestros permiten que los niños y las niñas disfruten de experiencias, escenarios y ambientes que los convocan al reconocimiento de sí mismo y de los otros desde sus capacidades, posibilidades y dificultades. Entonces es allí donde juega también un papel importante la creación de ambientes pedagógicos significativos para los niños y las niñas. Y no solo la creación de unos ambientes, sino el desarrollo de unas actividades que inviten o que motiven a explorar, a crear y aprender. ¿Quiénes participan en la educación inicial? Esta pregunta es muy importante, ya que cada uno de nosotros participamos en ese proceso de educación inicial. Entonces, mire a su compañero, el que tiene al lado derecho, mire al compañero que tiene al lado izquierdo y dígale, usted participa en el proceso de educación inicial. Y sí, porque dentro de este proceso, pues es fundamental la participación de los maestros, maestras y agentes educativos. ¿Quiénes son los agentes educativos? Todos. Todos los que entramos a hacer algún proceso de acompañamiento con las familias, de trabajar con los niños, de tener ese acercamiento con las familias y con los niños. Todos somos agentes educativos. También pues es importante el rol de la familia en este proceso de educación inicial. Como ya les decía anteriormente, la familia pues es un primer agente socializador en los procesos del desarrollo. Entonces de allí la importancia de que cada familia se apropie de esa responsabilidad que cada uno tiene. Tanto la familia como el talento humano, pues desde el rol que cada uno desempeña, aporta pues al desarrollo integral de los niños y las niñas. Las familias, entonces les decía que también pues son importantes en este proceso, ya que pues aportan desde sus saberes y sus prácticas para que la tarea educativa se potencialice. La familia juega un papel importante en el proceso de cuidado y crianza. Entonces, la familia avanza en un proceso en casa, ¿verdad? En ese entorno hogar que ya habíamos revisado. Ellos avanzan en un proceso y de ahí entonces entramos nosotros a potencializar esas capacidades y esas habilidades que ya han adelantado desde el proceso educativo en casa. Entramos nosotros en el proceso educativo en los programas de primera infancia a potencializar. Los agentes educativos, entonces, ¿por qué son importantes? Porque son los encargados de generar educación con intencionalidad, una intencionalidad clara para promover el desarrollo integral. Entonces, de ahí la importancia que revisemos y que nos autoevaluemos frente a nuestro quehacer pedagógico. Nuestro quehacer pedagógico no puede ser un quehacer improvisado, al contrario, debe ser un quehacer con unos objetivos y unas ideas claras sobre qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr con los niños. ¿Qué proceso otorgan el sentido de la educación inicial? Bueno, aquí entonces vamos a revisar que las interacciones en los cuales los niños participan ocurren de manera natural entre el niño, la niña, consigo mismo, con los demás y con su entorno. El medio ambiente natural, físico, social y cultural, los compañeros, los amigos y los adultos ocupan un papel importante en la vida de los niños. Entonces, pues para ello es importante que tengamos en cuenta que los niños en primera infancia, o para los niños en primera infancia, es fundamental ser escuchados y ser tenidos en cuenta en relación a su ritmo del desarrollo e intereses. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta a un niño? ¿Cómo podemos generar esos espacios participativos con los niños y las niñas? Si escogemos, no sé, si les permitimos tal vez escoger el pantalón que quieren usar, la camisa que quieren usar, el parque al que quieren ir, son tal vez situaciones que para los adultos no pueden tener validez, pero para los niños la tienen. Para los niños es importante que ellos ver que son tenidos en cuenta dentro de los diferentes procesos. De ahí entonces la importancia, como lo veíamos viendo en unas imágenes atrás, la importancia de que las actividades pedagógicas pues sean intencionadas a través de las actividades rectoras de la educación inicial.
Todos los espacios y los escenarios en los que los niños están inmersos para su desarrollo son espacios que le otorgan un sentido a la educación inicial, son espacios en los que los niños van a aprender. Entonces, de ahí la importancia de que podamos generar esos espacios intencionalizados. ¿Cuál es el espacio en los que acontece la educación inicial? Bueno, eh, todos los espacios en los que los niños van a aprender. Entonces, vamos a partir de que la educación inicial es un derecho impostergable en la primera infancia y parte del reconocimiento de los intereses y particularidades personales, culturales y sociales, así como de las características y particularidades del contexto donde viven los niños y las niñas. Entonces, lo que les decía, este tema de dónde los niños aprenden en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier escenario, incluso en nuestras mismas unidades de atención. Cuando nosotros hacemos actividades de exploración, cuando les permitimos salir del salón, cuando los llevamos a ver la huerta, cuando los llevamos a ver las mismas plantas del lugar en el que hacemos los encuentros. Allí ya estamos generando espacios en donde se produce la educación inicial. Entonces, independientemente de las modalidades de atención del ICBF, todas tienen una intención pedagógica y es allí pues donde se da la importancia de los espacios de aprendizaje, donde también es importante contar con un talento humano idóneo. Entonces, que un talento humano idóneo que comprenda el objetivo de educar, el objetivo de la educación inicial, lo que se quiere, lo que se busca, lo que dentro de su planeación pedagógica tiene claro qué es lo que quiere hacer y lo que va a lograr con los niños y las niñas. ¿Qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial? Bueno, de aquí entonces, como lo hemos venido revisando, se parte de reconocer a los niños y a las niñas como seres singulares y diversos, que viven en contextos particulares y con múltiples factores que intervienen en su crecimiento. No podemos generalizar ni podemos pensar que los niños llevan un desarrollo lineal. No, los procesos de aprendizaje son procesos singulares y obedece también mucho de lo que hay alrededor, de los entornos en los que el niño se desarrolla, que estos procesos de aprendizaje pues sean significativos. Y al ser procesos significativos y al ser procesos singulares, donde ya revisábamos que se cuenta con múltiples factores y múltiples contextos para ellos, entonces entramos a mirar que no hay como tal una línea o unos, ¿cómo lo podemos llamar? Como unas posturas, o sea, no hay una postura como tal que nos diga esto es lo que vamos a enseñar y esto es lo que vamos a aprender. No, no hay como tal un temario, no hay una cantidad, no hay unos conceptos, no hay una lista que el niño deba aprender, por el contrario. Pues los contenidos que se desarrollan en lo que es la educación inicial, pues tiene que ver, y ahí es donde viene la responsabilidad del agente educativo, de generar oportunidades para el juego, para experimentar, para explorar, para crear, generar espacios para leer historias, para crear historias, para fantasear en torno a ellas, apreciar el arte. Ahí es donde el maestro tiene la oportunidad de hacer grandes cosas en los procesos de planeación, con los procesos de planeación en torno al desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, adicional aquí en el qué se enseña y qué se aprende, es importante también revisar que tenemos que entrar a abordar actividades que vienen planteadas desde los elementos de salud y nutrición, el desarrollo de capacidades en primera infancia, las relaciones sociales y pues entre otras actividades. ¿Cómo se organiza el trabajo pedagógico en la educación inicial? Bueno, las estrategias pedagógicas pues involucran las acciones que adelantan los agentes educativos, orientados a propiciar en los niños y las niñas aprendizajes particulares con respecto al desarrollo integral. Entonces, mirábamos en las otras diapositivas que no podemos generalizar en un proceso de atención, no podemos hablar de que vamos a hacer lo mismo con todos
niños porque no nos darían es importante entonces revisar el tema de los grupos etarios. No puedo hacer una planeación y unas actividades para un niño de 0 a 6 que para un niño de 4 a 5 años. Entonces es importante que revisemos de manera singular los diferentes procesos con los niños y las niñas. Bueno, entonces aquí en el pensar de cómo organizamos nuestro trabajo, es importante tener claro que no hay técnicas definidas, no son recetas, no son métodos ni son acciones a seguir de manera mecánica. Por el contrario, el tema de las estrategias pedagógicas pues son elecciones intencionadas de quien educa. Quien educa es el agente educativo, el apoyo en salud, el profesional psicosocial. Ellos son los encargados de determinar qué herramientas van a implementar y qué medios, qué instrumentos van a implementar para poder cumplir con el objetivo de lo que tienen planeado a través de su planeación, pues de su planeación pedagógica. Las estrategias pedagógicas entonces van a configurar el cómo voy a desarrollar mi práctica pedagógica, el cómo tengo planeado desarrollar mi práctica pedagógica. De allí entonces la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan el juego, el arte, la exploración y la literatura como nuestras actividades rectoras. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro, que es muy importante que estas actividades rectoras sean transversales. No podemos direccionar nuestra práctica pedagógica ajenos a ellos, ya que pues estas actividades nos van a permitir a nosotros desarrollar diferentes capacidades en los niños y las niñas. Bueno, entonces, para entrar a revisar un poco a profundidad el tema de los referentes técnicos, vamos a entrar a mirar los otros documentos que ha establecido ICBF para pues conocimiento de todos. Aquí vamos. Listo, buenas tardes para todos y todas. Para dar continuidad con el tema, es importante conocer los referentes técnicos en la primera infancia. Pero para conocerlos, pues primero hay que identificar cuáles son las actividades rectoras de la primera infancia. Está la exploración del medio, ¿cierto? Que es todo lo que el niño puede sentir, mirar, observar, percibir. Está el juego, entendemos que los niños aprenden a través del juego. Está la literatura, pero la literatura no solamente entendida como el libro, el cuento, sino también como el trabalenguas, la copla, la adivinanza. Está el arte, pero no solamente el arte como el dibujo, sino la pintura, la manualidad y demás. Lo que nosotros buscamos en los niños, posibilitar las expresiones de los niños y las niñas, que los niños participen, que los niños reconozcan sus características, que los niños sepan sus intereses, que los niños conozcan sus gustos, que tengan unas preferencias hacia cierto tipo de cosas, pero que también cada uno de los niños y las niñas en las unidades de servicio tiene unas necesidades particulares. Todo esto confluye. Todas estas actividades rectores lo que buscan es el desarrollo integral de cada uno de nuestros beneficiarios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conformar grupos de 5 personas en donde vamos a realizar actividades rectoras entre los compañeros, ya sea de juego, ya sea exploración del medio, ya sea la literatura, ya sea el arte. Van a tener un aproximado de 5 a 10 minutos donde van a pensar las actividades y 15 minutos para desarrollarla en cada una de con cada uno de sus compañeros. Después de haber desarrollado las actividades, tenemos que continuar con los entornos, conocer cuáles son las políticas que generan acciones en cada uno de los entornos donde transcurre la vida cotidiana de niños y niñas desde la primera infancia. Aquí, como en las imágenes que pueden observar, está el entorno de la salud, ¿cierto? Como un medio de promoción, pero también de prevención. Está el entorno del hogar, ¿cierto? Donde los niños aprenden su identidad, pautas de crianza y demás. Está un entorno educativo, pero también hay espacios educativos,
¿cierto? El entorno educativo se entiende como el colegio, el jardín y demás, pero también hay espacios educativos donde el niño puede ir a desarrollar otro tipo de actividades. Hay unos estructurantes de la atención integral que son importantes y es el cuidado y la crianza, entendido como el ejercicio de la ciudadanía y la participación. Está la salud, alimentación y nutrición, está la recreación del niño, la educación inicial, que es como el más importante, pero también hay unas realizaciones. ¿Cuáles son las realizaciones? Son las condiciones y los estados donde se materializa la vida de cada uno de los niños y las niñas, donde les permite desarrollarse integralmente. ¿Para qué? Para vivir, para disfrutar de un nivel más alto de salud, para gozar y mantener un estado nutricional adecuado, porque construyen una identidad a través de un marco de diversidad. Que el niño reconozca que es niño, pero que también reconozca que hay una niña. Y a la inversa, que la niña se identifique como niña, pero que a la vez reconozca que hay niño, ¿cierto? Está crecer en entornos que favorezcan su desarrollo, ojalá sea entre padre y madre, ¿cierto? Que estén los dos, pero si no están los dos, por lo menos que sea un cuidador el que acoja y que ponga en práctica las pautas de crianza, que se favorezcan el desarrollo integral. Es importante crecer en entornos que promuevan los derechos y que eviten frente a cualquier tipo de riesgo o de vulneración de derechos que se pueda llegar a tener. Que ellos puedan expresar sentimientos, que ellos puedan expresar sus ideas, que ellos puedan expresar opiniones en entornos cotidianos, ¿cierto? Y que sean tenidos en cuenta, no solamente que puedan expresar y que quede solo como la expresión, sino que sea tenido en cuenta eso que ellos están diciendo. Hay herramientas para organizar la gestión de la ruta integral, ¿cierto? La RIA, que son finalmente como la estructura para tener todas unas atenciones en el desarrollo integral. Hay 4 pilares importantes: el entorno del hogar, el entorno de la salud, el entorno educativo y el entorno de los espacios públicos. Hay una preconcepción y gestación, donde se da el entorno en el hogar, ¿cierto? Donde la mamá, el papá le dan cariño al niño cuando está en barriga y demás. Está el entorno en salud, todos los cuidados prenatales que debe tener. Un entorno educativo donde la madre va aprendiendo y un entorno público donde la madre interactúa con otros. Hay un nacimiento y un primer mes de vida, ¿cierto? En el hogar, pues todo fluye en el niño, ¿cierto? Que el niño está empezando a ser amamantado y demás, ¿cierto? Están las atenciones, que el niño se lleve oportunamente al médico, a sus vacunas y demás. Está el entorno educativo, que en este está, digamos que aún no se hace tan partícipe, pero que sí es importante. Y está el entorno de espacios públicos, donde la mamá va con su niño en brazos. Está el niño de 1 mes a 3 años, ¿cierto? Donde ya tiene que tener en el entorno, en el hogar, pues el cuidado, las pautas de crianza, los límites y demás. Está el entorno en salud, donde ya el niño tuvo que haber ido a su primera higiene oral, ya debe tener la mayoría de sus vacunas y demás. Está el entorno educativo, donde el niño ya empieza a interactuar con sus pares, con los niños de sus mismas edades. Y está el entorno público, ya sea de pronto en su casa, con los compañeros de vivienda o con sus amiguitos del barrio. Están los niños de 3 años a 6 años, el entorno en el hogar, donde el niño ya tiene una identidad. Está el entorno en salud, ¿cierto? Todas las vacunas que ya debe tener, todos los cuidados a nivel oral y a nivel del niño. Están los entornos educativos, donde el niño ya debe estar, ya sea en el jardín o en un CDI o en una modalidad familiar, ¿cierto? Y los espacios públicos. Pero hay unos ámbitos de aplicación que son importantes. Está el nacional, que es como lo más macro, que lo debe bajar al territorial, pero ese nacional y ese territorial se dividen en 2. El enfoque diferencial, que me dice que hay una diversidad de género, y el enfoque poblacional. El enfoque diferencial, que me dice que debo de tener una prioridad
hacia la atención vulnerable, hacia los más vulnerables, pero también nos dice que depende del funcionamiento de los territorios, en este caso los indígenas. Colombia es un país que históricamente pues ha sido indígenas, y en ese orden de ideas no puede ser del desconocimiento de cada uno de los agentes educativos y las auxiliares poner prioridad a ese tipo de población. Dentro del enfoque poblacional está la focalización entre autoridades nacionales y locales, totalmente articulados. Está el escenario de consejos de política social, donde se busca ejecutar los recursos de la mejor manera y enfocándolos todos a la primera infancia. Está en consonancia con la ruta integral de atenciones, la RIA, y obviamente priorizar la niñez rural, en este caso pues las modalidades familiares que atienden en las veredas a la población rural. Hay referentes técnicos en la primera infancia que nos dan documentos y guías, como el documento número 19, que nos habla de la cualificación del talento humano que trabaja con la primera infancia, que documenta y ofrece criterios técnicos, conceptuales, metodológicos y operativos para fortalecer la planeación que cada una de ustedes va a desarrollar en sus unidades de servicio y poder ejecutar procesos de actualización del talento humano que trabaja continuamente con la primera infancia. Entonces tenemos sentido de la educación inicial, cualificación del talento humano y referentes técnicos de la educación inicial. Hay actividades rectoras en la educación inicial, que son libros específicos que ha sacado directamente el ICBF en acompañamiento con la presidencia, que es el arte en la educación inicial, la literatura en la educación inicial, la exploración del medio en la educación inicial y el juego en la educación inicial. Ahora, para implementar todo este tipo de estrategias, pues debo de tener un proyecto pedagógico que previamente ha sido construido con el operador y con cada uno del talento humano contratado y pues de los beneficiarios en el territorio. Este proyecto pedagógico nos da las intencionalidades pedagógicas, ¿cierto? Nos da el sentido de la educación inicial, nos tiene que hablar de las actividades rectoras, del juego, de las expresiones, del lenguaje artístico, de la literatura, de exploración del medio, pero también nos tiene que dar sobre las actividades pedagógicas cotidianas que realizan los niños en cada uno de sus territorios. Por eso es importante que esta estrategia pedagógica tenga una intencionalidad, pero que también esté estructurada y coherente con el proyecto pedagógico. Ahora, es importante que para poder iniciar debamos preguntarnos qué enseñamos, qué es lo que nosotros estamos enseñando en nuestras unidades de servicio, que el apoyo psicosocial se pregunte qué estoy enseñando, que el apoyo en salud y nutrición se pregunte qué estoy enseñando, cuál es el objeto, cuál es nuestra acción. Obviamente tiene que ir acorde a la visión y a la misión, uno del ICBF y dos del operador. ¿Cómo se enseña? ¿Cuál es la metodología que yo estoy utilizando? ¿Cierto? Que el apoyo psicosocial no solamente sea la persona que va y coloca una cartelera o que va y escribe en un tablero, si se quiere llamar de alguna manera, y habla, pero nunca hace que sus familias sean partícipes de ese diálogo de saberes. Es importante que si de pronto yo vengo a hablarle a las familias de pautas de crianza o de las nuevas pautas de crianza que se están desarrollando ahorita, no solamente que yo venga y les exponga y que les diga que estas son las que se deben de utilizar, sino que yo tengo que primero escucharlos a ellos. ¿Cuáles fueron las prácticas de crianza que ustedes tuvieron en su infancia? Y a través de esos relatos que ellos me están dando, pues yo exponerles las nuevas y llegar a conclusiones o acuerdos de esos dos, ¿cierto? ¿Cuándo se enseña? Es importante que ustedes mantengan un cronograma, un calendario de cómo van a desarrollar sus acciones en cada uno de sus territorios. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Cuál es la finalidad de lo que nosotros vamos a enseñar? ¿A qué nos lleva? A reflexionar sobre las necesidades. ¿Para qué yo doy eso? Nos enseña a definir nuestros objetivos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cuál es mi población objeto? ¿A quién va dirigido mis acciones? ¿Dónde? ¿Cuáles van a ser los espacios donde voy a llevar a cabo este tipo de actividades? Es importante que en cada una de las unidades de servicio siempre se tengan espacios propicios al desarrollo integral. En ese orden de ideas se tienen que ambientar las unidades.
No es lo mismo que yo como familia o yo como padre de familia llegue a una unidad de servicio y encuentre simplemente la unidad, 4 paredes y una cartelera, un extintor y un botiquín, ¿cierto? No es lo mismo que yo llegue a esa misma unidad de servicio y encuentre todo un tipo de rincones del juego, de la literatura, de pronto que en las paredes está una madre amamantando a su hijo, está dibujos, ¿cierto? Hacia el arte, libros y demás que propicien o que me hagan a mí interesarme por descubrir, por conocer. Pero eso no puede estar bien arriba de la pared, sino tiene que estar a nivel de los niños. Recordemos que a la hora de que nosotros nos vamos a dirigir a nuestros beneficiarios, a los niños, pues tenemos que estar a la misma altura, pero a la misma altura no quiere decir solamente que yo me agache y le hable a ellos, sino también que ellos puedan tocar los dibujos, ellos puedan sentirlos, percibirlos y ojalá esos dibujos estén hechos con colores que resalten, que les llamen la atención, un rojo, un amarillo, ¿cierto? Que son colores que en los niños genera muchísima atención hacia querer descubrir, tocar, sentir, explorar y demás. ¿Con quién? Con las personas, con mi talento humano, con qué entidades, recordemos que debemos articularnos, ¿cierto? Para poder sacar adelante todos los proyectos, en todas las responsabilidades, ¿con qué? ¿Con recursos? Sí, por supuesto. ¿Con qué recursos? Pues con cartulinas, con marcadores, con pinturas, con colores, con lápices y demás, pero también tiene que haber unos recursos humanos. Y los recursos humanos es lo más importante, un coordinador, una coordinadora, un apoyo psicosocial, un apoyo en salud y nutrición, un auxiliar pedagógico, un docente, todos articulados para que se puedan crear varias cosas y pueda fluir de la mejor manera. ¿Cómo podemos evaluar? Debemos incluir evaluaciones y seguimientos a nuestras familias, a nuestra gestión y al niño, ¿cierto? ¿Cómo se sienten las familias con las actividades que yo propongo? El seguimiento que yo le hago al niño, ya sea con un cuaderno viajero, con la misma escala de valoración cualitativa y también un seguimiento y una evaluación a mí mismo de cómo estoy yo realizando cada una de mis actividades. Ahora, es importante aprender y recordar que lo que nos refuerza también nos fortalece. ¿Qué estrategias pedagógicas pueden llegar a promover el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio en cada una de sus unidades y en sus contextos? ¿De qué manera las acciones pedagógicas que yo voy a desarrollar responden a los intereses y características de esas familias? ¿Cómo se disponen los ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo? ¿Cómo organizo rutinas para el establecimiento de hábitos en cada uno de mis niños para que ellos se sientan saludables? ¿Cómo organizo o cómo propicio para que las familias participen, para que los cuidadores y los actores de la comunidad educativa participen, que no sea solamente llegar a exponer y exponer y exponer y que no se vuelva un diálogo con las familias? Es importante que las familias participen de lo que yo del encuentro, es importante que las familias participen de las actividades. ¿Cómo las estrategias pedagógicas definidas responden a las intencionalidades planteadas en los proyectos pedagógicos? No se puede hablar de una atención integral si mi proyecto pedagógico no va unido con mi planeación pedagógica y con la intencionalidad que yo quiero darle a mis encuentros. Es importante lograr articular el proyecto pedagógico, la planeación y la intencionalidad con las necesidades y características de mi territorio. Hay que tener un modelo pedagógico, ¿cierto? Porque el modelo pedagógico nos enseña la forma de concebir la práctica pedagógica de los procesos formativos, articulando la teoría, ¿cierto? Que es lo que está en los libros, en la literatura, con la práctica, ¿cierto? Que las familias lo realicen. Requiere una concepción de aprendizaje, de enseñanza, de relación entre el educador, la persona que está hablando, la persona que está llevando la orientación, ¿cierto? Y la persona que la está escuchando, ¿cierto? Que sea una actividad de enseñanza-aprendizaje. Es una construcción teórica formal, obviamente basado en lo científico y en lo que ya está en la literatura, pero que yo lo tengo que bajar y ajustar a la realidad de mi territorio. O sea, yo no puedo llegar a hablarles a las familias con lenguajes muy complejos que para ellos o los aburran
o finalmente ni comprendan lo que yo les estoy diciendo, sino que yo eso que sé tengo que bajarlo a mi territorio. ¿Listo? Comprender aspectos relacionados como cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías y los conocimientos, habilidades y valores de cada una de las familias. Los contenidos y la evaluación de los aprendizajes y los procesos, las clases de modelos pedagógicos, entendemos que ahí está el tradicional, está el conductista, ¿cierto? Donde está que toda acción tiene una reacción, está el cognitivo, el constructivista, el que creamos todos de acuerdo a las realidades que cada uno hayamos vivido, el romántico y el social. Hay métodos pedagógicos que son conjuntos de situaciones o actividades en el cual el agente educativo traza un recorrido pedagógico, un camino, si se le quiere llamar de alguna manera, para que los niños puedan transitar, ¿cierto? Junto con ellos, con las familias, para construir y reconstruir su propio conocimiento, porque cada familia viene con un conocimiento de acuerdo a la vida que ha vivido, ¿cierto? Pero puede llegar a reconstruirlo, ese conocimiento, a mejorarlo, a ajustarlo, ¿cierto? Entonces está el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Donde todos hablan y expresamos. Está el aprendizaje basado en problemas. Yo coloco a las familias en diferentes situaciones y cómo se desenvolvería o cómo desarrollaría ese problema. El aprendizaje orientado hacia proyectos, el método de casos y el aprendizaje de servicio. Hay unas técnicas o estrategias pedagógicas que están como la canasta de tesoros, los rincones, entonces el rincón de la lectura, el rincón de la lactancia materna, el rincón del juego y demás. Están los talleres de trabajo libre. Yo expongo un tema y pongo a las familias a que desarrollen un taller libremente enfocado al tema. Están los proyectos de aula donde hay un hilo conductor y pues la persona que está orientando es la que les dice cómo se desarrolla. Están las aulas especializadas, ¿cierto? Que digamos que en la ruralidad es difícil encontrarlas, pero se puede lograr. Está en la asamblea, que es donde todas las familias hablan y discuten, llegan a ciertos acuerdos de cómo quieren que se realicen los encuentros y demás. Están los referentes conceptuales, que son las características de los ambientes de aprendizaje. Está el rol del agente educativo, cada agente educativo tiene un rol. Está la articulación con los padres, con las madres, con los cuidadores. Están las formas de valoración o seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas. Están cuáles son los aspectos con los cuales valoramos a los niños. El material pedagógico, que es importante, y la articulación comunitaria. Tiene que haber una planificación y una planeación pedagógica, ¿cierto? Que yo no llegue a mis unidades a improvisar, sino que yo ya lleve una planificación y una planeación que llegues a ejecutar, a gozarme ese encuentro. Y obviamente, importante, llevar los pilares de la primera infancia y recordemos, no solamente vamos a enseñar, vamos a potenciar. En primera infancia hablamos de potenciar las habilidades que cada uno de los niños trae, ya sea en el juego, ya sea en la literatura, en el canto, ¿cierto? Con esto ya damos por finalizado este tema. Espero haya sido de su total agrado. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio en este año 2022 en cada uno de sus territorios, en cada una de sus unidades. Muchas gracias.